del sombrío río llamado muerte. Amigos me esperan al otro lado. Les abrazaré al cruzar el puente. Tengo un hogar en la tierra eterna, donde feliz seré por siempre. Tengo un hogar más allá del puente. Tengo un hogar en la tierra eterna, donde no entrará la muerte, donde feliz seré por siempre. Tengo un hogar más allá del puente. Tengo un hogar al otro lado del sombrío río llamado muerte. Amigos me esperan al otro lado. Los abrazaré al cruzar el puente. Tengo un hogar en la tierra eterna. ¿Otro se siente bien? Sí, Señor. Buenos días, que el Señor Jesucristo los bendiga, que el Señor Jesucristo derrame bendiciones sobreabundantes sobre cada una de nuestras vidas. Que el Señor pueda permitirnos que nuestro corazón esté tan rendido a Él que podamos tomar del árbol de la vida a través de su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración al Señor. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Padre Eterno, queremos agradecerte, Señor, porque infinitas son tus misericordias toda mañana, Señor, son nuevas. Las podemos acariciar, las podemos tocar, las podemos sentir, Señor, esa misericordia que derrama sobre nuestras vidas todos los días, Señor. Cuán agradecidos estamos porque nos permite poder levantarnos de la cama, abrir nuestros ojos y alzar nuestros brazos al cielo y darte gracias, Señor. No corremos a nuestro celular, no corremos a nuestro televisor, no corremos a más nada, sino al altar de gracia para agradecerte, Señor, cuando podemos reconocer que un día más de vida es gracias a tu voluntad. Somos diferentes, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque en nuestros pensamientos siempre estás tú, Señor. Cuando en nuestros pensamientos habían otras cosas, estábamos alejados de ti, Señor. Pero cuando tú eres nuestro único pensamiento, Señor, cuando nuestra vida está apuntando hacia el Calvario, Señor, venimos reconociendo que somos tus hijos, Señor. Perdona toda incredulidad de nuestra vida. Llévate cualquier demonio de mentira, de odio, de resentimiento, Señor, de enfermedad que haya en nuestras vidas, en nuestros corazones. Hoy, por la autoridad de tu palabra y en el nombre del Señor Jesucristo, lanzamos cualquier acechanza que el maligno quiera poner delante de tu palabra, Señor. Hoy nos disponemos a leer tus escrituras, a compartir al lado de tus hijos, Señor, y a querer verte a ti en el espíritu de la resurrección caminando en medio de nosotros, Señor. Nos disponemos y nos rendimos a tu palabra, sabiendo que es tu voluntad y no la nuestra. Todo esto te lo pedimos con acción de gracias en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hoy no vamos a hablar de un tema específico, hoy no vamos a predicar la palabra, hoy vamos a hacer un compañerismo alrededor de la palabra, vamos a hacer un servicio como de preguntas y respuestas. Hay unas preguntas que me hicieron anoche y hoy vamos a responderlas a la luz de las Escrituras, que Dios nos dé sabiduría y que nos dé la revelación de su palabra para que podamos hablar con respecto a la luz de las Escrituras. No a la luz de ningún hombre, sino a la luz de la palabra. Jesús, Dios te bendiga, buenos días. Aquí estamos otra vez, por más que le había dicho a tu papá que hoy no nos íbamos a reunir, hay algo que nos arrastra a la presencia de Dios, ya no podemos vivir sin Él. Y hay algo que
que nos ayuda, que nos empuja a encontrarnos con Él, a sentir su presencia en medio de nuestras vidas. La pregunta de Jesús Fernando, él preguntaba: ¿cómo sabemos que hay una iglesia predestinada por el Señor? Esa palabra predestinación es bastante dura, porque muchas denominaciones, o todas las denominaciones, no quieren aceptar que el Señor tiene una predestinación en medio del plan de salvación. Pero no es lo que yo diga, es lo que la Escritura diga. No son las palabras del pastor, ni del cura, ni del rabino, ni del sacerdote, ni de nadie. Cree en mí, como dicen las Escrituras, y de tu interior correrán ríos de agua viva. O sea, nosotros tenemos que creer como está en la Escritura, y de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Dios te bendiga, Marmel. Señor, derrame bendiciones sobreabundantes sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tu esposo. Hoy estamos en una reunión de preguntas y respuestas. Hay unos hermanos que me han enviado unas preguntas. Y como son unas preguntas bíblicas, vamos a responderlas. Deben haber unas respuestas bíblicas y vamos a la luz de las Escrituras. La primera pregunta es: ¿hay una iglesia predestinada por el Señor? Entonces, tomemos el punto de partida. El Señor no viene por una iglesia. Porque si el Señor viniera por una iglesia, ¿por cuál iglesia vendría? ¿Por los católicos? ¿Por los protestantes? ¿Por los testigos de Jehová? ¿Por los pentecostales? ¿Por quién vendría? La Biblia dice que Él viene por una novia que está sin manchas y sin arrugas, que ha sido preparada, que ha sido aparejada, y que por más que todas esas vírgenes durmieron, habían 5 sensatas que tenían sus lámparas juntamente con el aceite. O sea, que tenían la palabra de Dios más el Espíritu Santo en ellas, y podían tener la revelación absoluta de la palabra. Entonces podemos entender de que Él no viene por una denominación, Él viene por una novia. Sabemos que Él viene por una novia gentil. Él había venido a su pueblo judío, pero los judíos le dieron la espalda. Él le entregó carta de divorcio a esa novia, y hoy viene por la rama que ha sido injertada en el olivo natural, que son una novia gentil. Entonces, esa novia es formada por cada hijo de Dios a través de las 7 edades de la iglesia, que se han parado milímetro a milímetro por esa palabra, que han sido lavados, que han recibido vituperio, que han sido señalados por causa de la Escritura, porque no hay nada más alto que la palabra de Dios. Nunca la palabra de un hombre está más alta que la palabra del Señor. Cree en mí, como dicen las Escrituras, y de tu interior correrán ríos de agua viva. O sea, muchas aguas, pero de una sola, o sea, muchos ríos de una sola agua, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Y cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, tendrá que fundamentar las bases de la verdadera iglesia, esa que fue fundamentada en aposento alto cuando el Espíritu Santo fue repartido. Entonces, vamos a contestar esa pregunta acerca de la predestinación de la iglesia, ya recordando que no vino por una denominación, sino por individuos que al sumarlos todos conforman la novia del Cordero. Vamos al libro de Romanos. O no, dejemos ese texto de último. Vamos a Efesios 1:4. Vamos al libro de los Efesios, la santa y bendita palabra del Señor. Libro de los Efesios, capítulo 4. Vamos a leerlo del verso 4 al 14. Dice la palabra del Señor: vamos a leerlo desde el 1. Desde el 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Miren, volvemos y lo leemos. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Dios, un Señor, una fe, un bautismo. No hay 3 señores,
No hay dos señores, es un Señor, es una fe y es un bautismo. Como dice el libro de Judas, la fe que una vez fue dada a los santos, una sola vez. Un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de Cristo. Lo cual dice: subiendo a lo alto, llevé cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, tenemos que entender, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido, perdón, discúlpeme que estoy leyendo un texto de otra respuesta. Este no es el texto que vamos a leer. El texto es Efesios 1, estoy leyendo Efesios 4, perdón, disculpen. Efesios 1, vamos a leer del 4 al 14, estaba leyendo Efesios 4. Efesios 1, del 4 al 14, dice la palabra del Señor. Desde el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Se lo voy a leer nuevamente. Hay una iglesia predestinada. Hay hombres y mujeres que han sido predestinados. Dice la palabra del Señor, Efesios 1, verso 4. Según nos escogió en Él. ¿En quién nos escogió? En una iglesia. Nos escogió en Él. Porque los hijos de Dios debemos estar en Él. Porque si el Espíritu de Dios, de Jesús, de Cristo, que salió y se replegó o se distribuyó en aposento alto en cada una de las 120 personas que estaban allí, en la cual se fundamentó la real iglesia del Señor. Si ese Espíritu de Dios está en nosotros, dice la Biblia, vendré y me tomaré a mí mismo. O sea, estábamos en Él. Y si estábamos en Él, tenemos que regresar a Él. Entonces, leemos nuevamente la Escritura. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea que si usted y yo fuimos escogidos por Él, tenemos que ser santos y sin manchas para Él. Delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Si nosotros estábamos en Dios, Él nos predestinó, o sea que nos apartó para poder ser bautizados o recibir el título o la adopción de hijos. ¿Sí recuerdan cuando el Señor Jesucristo fue bautizado? ¿Se acuerdan cuando el Cordero fue bautizado o fue lavado por Juan el Bautista? Dice la Biblia que al ser bautizado en agua, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y una voz dijo: he ahí mi Hijo amado, en quien tengo contentación, a Él oí. O sea, ese día Jesús recibió la adopción de hijo. Entonces nosotros, para poder ser llamados hijos de Dios, tenemos que pasar las 3 etapas de la gracia y recibir la adopción de hijo, que es por medio del Espíritu Santo. Entonces, qué tremendo es pensar y entender que somos predestinados por el Señor. Claro que sí. Oiga, pero ¿cómo puede Dios predestinar a unos para salvación y a otros para perdición? ¿Verdad que es una pregunta difícil? Pero yo se la voy a contestar a la luz de las Escrituras. Dios, siendo el absoluto, siendo el todopoderoso, Él sabía si usted y yo íbamos a creer su palabra. ¿O usted cree que lo tomó por sorpresa? Amén. ¿Usted cree que al Señor Jesucristo le tomó por sorpresa, a Dios le tomó por sorpresa la caída de Adán y Eva? ¿Usted qué cree? Dios tiene el pleno conocimiento de todo. Lo único que no hace es decidir por usted ni por mí. Él conoce el final desde el principio. Porque todo esto pasó en el principio, allá arriba en el cielo.
Él ya sabe quiénes iban a ser predestinados para creer este mensaje, que Él sabía si usted se iba a parar al final del tiempo, milímetro a milímetro por Dios, o se iba a devolver al mundo. Él ya lo sabe. Él ya lo conoce. Él conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Sí ve que la Biblia dice, no es el que quiera ni el que pueda, sino el que Él tenga misericordia? Es la sublime gracia del Señor la que nos ha hecho diferentes. Es la sublime gracia del Señor la que nos pone en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, volvemos y leemos Efesios 4. Dice la palabra del Señor: según nos escogió en Él. ¿Sí ve que antes de la fundación del mundo? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él sabía si usted iba a seguir toda su vida tirado al pecado, al delito, a la traición, a la mentira, al trago, a las mujeres. Él ya sabía todo. O si Él sabía si al final del tiempo de su vida usted iba a decidir buscarlo a Él. Tan sincero que Él no iba a pasar por encima de usted ni de mí. Entonces ahí está la gran diferencia. Estamos contestando la pregunta de Jesús Fernando: si hay una iglesia predestinada, haciendo la corrección de que una iglesia son individuos que reciben la adopción de hijos y son llamados a conformar la novia del Cordero, porque Él viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas, no por una iglesia que pase por encima de su palabra, no por un hombre o una mujer que pase por encima de su escritura, porque si el Espíritu de Dios está en ese hombre y en esa mujer, tendrán que rendirse a esa escritura, porque esa escritura fue escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. O sea que fue el Espíritu Santo el que la realizó, fue el Espíritu Santo el que la hizo. Entonces, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue su voluntad, no fue la mía. No es la voluntad de más nadie, es la voluntad absoluta del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sabía si usted y yo le íbamos a creer aquel día. Él sabía que había dentro de nuestros corazones. Él sabe si nosotros estamos manufacturando nuestra fe para que nos vean ser unos cristianos, o Él sabe si usted está luchando palmo a palmo por ser llamado un hijo de Dios. Esto no es para cobardes. La vida cristiana es para valientes. Y esa gran predestinación de Dios sabía quién iba a llamar por su propio nombre. Por eso el libro de la vida del Cordero, ahí están escritos los nombres de cada uno que iban a ser redimidos y ser llamados hijos de Dios. Entonces, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio. Si ve que la redención y el plan de redención es un misterio, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito en el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Si ve que había un misterio, si ve que no es porque usted se esfuerce ni porque usted pelee ni grite, es porque en Él tenga voluntad. Es la sublime gracia, hermano, la que a usted y a mí nos puede hacer diferentes ante Dios, no ante un mundo, hermano, porque el Señor Jesucristo dijo: ya vendrá un consolador, les voy a enviar un consolador, otro consolador, el cual el mundo no recibirá, porque el mundo no me conoció a mí y tampoco los conocerá a ustedes. Si usted está buscando ser alabado, ser conocido, ser reconocido por el mundo, hermano, está en el camino equivocado. Porque si usted decide buscar a Cristo, usted está caminando con la minoría despreciada. Es una minoría despreciada. Nadie quiere cargar la cruz de Cristo. Nadie quiere renunciar a las cosas que el mundo le ofrece
por seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero sabemos que esto ha sido una predestinación para valientes, para guerreros, para hombres que están acostumbrados a luchar palmo a palmo por todas las cosas. Porque Dios desde niño los prepara para poder caminar en los pies del Señor. De la misma forma como preparó a Simón de Cirene para poder cargar la cruz de Cristo. Cuando lo empujaron en la crucifixión de Jesús, él no apareció de repente a cargar esa cruz. Desde niño, su papá siendo un leñador cargaba, desde los 7, 6 años, cargaba madera y hacía fuerza y tenía las fuerzas suficientes de poder ayudar a Jesús a cargar esa cruz que solamente Jesús podía cargar. Porque creemos que alguien va a cargar la cruz por nosotros, ¿verdad? Creemos que como todo el mundo nos hace las cosas, pensamos que también esa cruz nos va a cargar otra persona. Y la salvación nuestra es individual. Aquí tenemos que pelearla y luchar palmo a palmo porque Él pueda tener misericordia de nosotros, porque Él pueda hallar contentación en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestra forma de actuar y de vivir. Entonces, estamos leyendo acerca de la predestinación. Vamos a leer el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Vamos a leer el verso del 1 al 2. Primera de Pedro 1, vamos a leer del verso 1 al 2. Dice la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Leo otra vez. Elegidos según la presciencia. Elegidos según la presciencia. No la presencia, sino la presciencia de Dios. Elegidos. Miren esto. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser regocijados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra presciencia? La palabra presciencia significa saber de antemano. Y como Dios es omnisciente, o sea, que todo lo sabe, que tiene conocimiento absoluto de sus pensamientos antes de que salgan, por eso aquel día nuestros pensamientos hablarán más fuerte que nuestras palabras, porque el Señor dijo, Jesucristo dijo: este pueblo con sus labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí ven que nosotros podemos estar aquí adorando a Dios y nuestro corazón lejos de Él? Pero Dios no podrá ser burlado. Entonces, bajo la presciencia de Dios, bajo el pleno conocimiento de Dios omnisciente, el que todo lo sabe, el que sabe el pasado, el presente y el futuro, Él sabía si usted y yo le íbamos a creer al Señor. Él ya sabía. Por eso el apóstol Pedro dice, elegidos según la presciencia de Dios. O sea que usted fue elegido por su fe. Usted fue elegido porque Dios sabía que usted se iba a parar milímetro a milímetro por esta palabra. Usted no iba a defender una dogma ni una doctrina de hombres. Usted no se iba a parar por una iglesia, por 4 paredes. Usted se iba a parar por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque usted se iba a parar milímetro a milímetro por San Juan 1, el verbo, la palabra. Y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y el gran juicio del trono blanco dice, y los libros fueron abiertos y cada uno de nosotros fuimos juzgados por las cosas que dijo el pastor. Y los libros fueron abiertos y cada uno de nosotros fuimos juzgados por las cosas que dijo el cura. Y los libros fueron abiertos y cada uno de nosotros fuimos juzgados por las cosas que dijo el rabino. Y los libros fueron abiertos y cada uno de nosotros fuimos juzgados por las cosas que estaban escritas en el libro. Si ve que no era para aquella época, si ve que si el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento que una mujer no puede predicar, que debe callar en las congregaciones, yo me quedo con lo que la palabra diga, no con las explicaciones vanas y mentirosas que los ministros tengan hoy para ir en contra de la Escritura. Más le vale que su vida sea direccionada a Cristo.
Más le vale que su vida sea direccionada a la palabra, al verbo. Que podamos estar en una tierra segura, fértil, torre fuerte de Jehová. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, hermano. No hay más nada fuera de Él. Todo lo cual usted quiera cimentar su fe por fuera de la palabra es arena movediza. Si usted está fomentando su fe por fuera de lo que dice la Escritura, usted está en el lugar equivocado, amado hermano. Pero Dios escogió un pueblo, eligió, predestinó no una denominación, escogió y predestinó a un hombre, a un individuo, a una mujer, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las dificultades, se iba a parar milímetro a milímetro por lo que él ha creído que es la verdad. Y cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Sí ve que las palabras de su pastor y del cura y del rabino pasarán? Las palabras de su pastor sí están por fuera de la Escritura. Porque Dios quiere verdaderos ministros. Porque ese ministerio quíntuple de Efesios es para la edificación de los santos. Un ministerio real y verdadero. Que separe milímetro a milímetro por esta palabra. Y el ministro que separe milímetro a milímetro por esta palabra sabrá que tendrá una iglesia menospreciada y en minoría. Porque esos espíritus hoy quieren tener iglesias grandes, bonitas y llenas de almas que nunca han conocido al Señor. Que por más que sus bocas lo alaben con música estruendosa y con rock convertido en cristianismo, Cristo está lejos de eso. Porque la adoración es un sacrificio a Dios. Porque nuestras vidas y nuestros cuerpos tienen que ser un sacrificio viviente a Cristo, a la palabra, al verbo, hermano. Entonces predestinó, aleluya, así dice su palabra, yo lo creo con todo mi corazón. Predestinó para que pudiéramos creer su Escritura. ¿Y qué podemos hacer si lo predestinaron para condenación? Que eso dice la Escritura. Hermano, fuego eterno, que Dios tenga misericordia de nosotros y que nosotros podamos encontrar el camino de regreso a casa si pertenecemos, si nuestros genes está Cristo, si estuvimos con Él cuando Él hizo todas las cosas. Entonces, en su omnisciencia, dice el Pedro, el apóstol, elegido según su presciencia, no su presencia, su presciencia. Y presciencia en el griego significa conocimiento anticipado, saber de antemano. Él sabía de antemano si usted le iba a creer. Él sabía si usted se iba a rendir a Él o no. Él sabía cuáles son sus objetivos. Él sabe qué es lo que realmente su corazón busca, piensa y desea. Y Él no lo va a obligar a usted a buscarlo. Dios no nos va a obligar a ser partícipe del momento más hermoso para la humanidad, donde usted va a ser realmente feliz, donde usted no va a estar envuelto de porquerías, ni de vanas, ni de pecados, ni de mentiras, ni de odio, ni de rabia, ni de enfermedades, ni de angustia. Hay un lugar preparado para los hijos de Dios. Este es un tema que los religiosos escuchan y salen corriendo y dicen: Dios no puede ser tan malo. Dios no puede predestinar a unos para salvación y a otros para condenación. Dios no ha hecho eso. En su infinita sabiduría, Dios sabía si usted le iba a creer, hermano. Dios sabía de antemano que usted iba a escuchar esta predicación hoy y usted iba a salir corriendo, a rasgarse las vestiduras y a justificar su error. Pero vamos a seguir a la luz de las Escrituras. Vamos al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos. Vamos a leer el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer el verso 8. Vamos a leer el verso 8 desde el 28. Dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Estos son a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted tiene un propósito más alto en su vida, cogió el camino equivocado. Y sabemos que los que aman a Dios, sabiendo quién es Dios. Él es el verbo, la palabra. Si en su corazón hay otra cosa por encima de Dios,
estamos en el camino incorrecto. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, o sea que son llamados por un propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque a los que antes conoció, ¿y dónde los conoció? ¿Dónde lo conoció? ¿Dónde lo conoció? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, los conoció en Él. ¿Sí ve que antes nos conoció? ¿Sí ve que Dios sabe qué está haciendo usted en su vida? ¿Sí ve que Dios sabe cuál es su objetivo? ¿Sí ve que Dios sabe por qué está buscando a Dios? ¿Sí ve que Dios no puede ser burlado? Nosotros, dice la Biblia, estamos desnudos ante la presencia de Dios. Por más que se quiera poner su ropa de denominación, por más que usted se quiera vestir con dogmas y doctrinas de hombre, estamos desnudos ante la presencia de Dios. Estamos desnudos ante la presencia del Señor. No es nada que usted y yo podamos hacer. Fue su sublime gracia. Usted no puede llevar a otros a los pies del Señor cuando usted está por fuera. Nosotros no podemos llevar el evangelio a nadie si nosotros todavía el evangelio no nos ha tocado el corazón. Queremos convertir a otros y nuestra vida no se ha convertido. Dice la Biblia que muchos se convirtieron de ver la vida de Pedro. En el discurso de Pedro, en Hechos 2, dice el discurso de Pedro, se compungieron de corazón porque conocían a ese hombre. Porque sabían que era un analfabeta, que era un pescador, que nunca había estudiado, que había sido rechazado por la sociedad judía. Pero cuando oyeron hablar las cosas del Señor, sabían que no era Él el que hablaba. Sabían que era el Espíritu de Dios detrás de Él. Y muchos quisieron ser como Él. Muchos quisieron tener lo que Él tenía. Si ven que hay muchas veces que usted no va a decir ni una palabra, que la gente va a ver su vida y va a querer tener algo de esa vida. Usted no tiene que entender todas las cosas. Usted tiene que creerlas. Si están escritas en la palabra, usted tiene que decir amén a la palabra del Señor. Usted tiene que aceptarla con un amén. Yo no sé Dios cómo hizo todas las cosas, pero si están escritas aquí, yo las creo con todo mi corazón. Así se burlen de nosotros, así nos señalen. Así usted no quiera creer la predestinación, hermano. Usted está predestinado para estar en el mundo. Usted vio esta escritura y se fue corriendo porque usted nació para otra cosa. Porque usted tiene el televisor y tiene algo puesto. Eso es más importante que usted. Pero Dios tiene ovejas y las ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Si ve que las perlas no se pueden dar a los cerdos, porque por más que usted coja un cerdo, lo bañe, lo cambie y lo ponga ropa de boda, cuando usted se descuide, ¿para dónde se va ese cerdo? A revolcarse nuevamente en el lodo. Por eso que Dios escogió ovejas. Y si usted busca una oveja en lo natural, ella no puede vivir sin su pastor. Ni puede comer sin su pastor. Usted sabe que si una oveja se pierde, se muere. Porque no sabe comer sola. Usted sabe que ella no puede regresar a casa sin la guianza de su pastor en lo natural. Entonces, fíjense las características de una oveja. De esa misma forma deben ser los hijos de Dios, rendidos a su gran y absoluto pastor, que es el Señor Jesucristo, que es el verbo, que es la palabra. Entonces estamos leyendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea que a esos que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Oiga, hermano, si usted fue predestinado, usted tiene que ser conforme a la imagen del Señor Jesucristo. O sea, usted tiene que alcanzar la estatura de un varón perfecto. Que no hay perfectos. El Señor Jesucristo dijo, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Y usted cree que es en la carne? ¿Usted aún piensa como su pastor piensa en la carne? Que nosotros podemos ser perfectos en esta carne. Perfectos tomadores de ron, hermano. Perfectos adúlteros y mentirosos y asesinos. Y qué cantidad de cosas más. Pero tenemos que ser perfectos cuando el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu del perfecto está en usted.
No bajo los dones que usted habla en lenguas. Es cuando esa palabra se incrusta en su corazón. No confunde los dones con el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando esa palabra está enclaustrada en su alma, ella empieza a vivir por usted. Ella empieza a sentir por usted. Entonces, cuán importante es que entendamos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué tremenda esta palabra. O sea, que a los que predestinó para que fueran a la imagen de su Hijo, siendo Cristo, el primogénito. O sea, que Jesús es el mayor entre muchos hermanos. Pero Jesús es el mayor y los demás deben ser iguales a Jesús. No en la carne, porque usted sigue pensando en la carne. Usted tiene que ser igual a Jesús en el Espíritu, porque ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Esta nos llevan al infierno. Pero cuando su cuerpo se ha cambiado, un cuerpo teofánico, usted podrá encontrar el camino de regreso a casa. Y si no se ha dado cuenta, si todavía usted está esperando que esta pandemia pase, hermano, después vendrá otra, porque el principio de dolores ya llegó, porque las economías del mundo están cayendo, porque su empresa se va a quebrar si no busca a Cristo, porque su vida se va a acabar si usted no busca el camino de regreso a casa. Está creyendo que usted depende de su caja fuerte, que tiene la plata guardada o las reservas en el banco. El mundo se está cayendo a pedazos. O busque la historia de la humanidad cuando todo el mundo había estado guardado por temor a un demonio de la cuarta dimensión. ¿Cuándo? Hay pestes que han atacado parte de Asia, parte de Europa, pero no todo el mundo. Y si usted tiene algo de espiritual en su vida, tiene que entender que los juicios de Dios están a la puerta. De que usted tiene que hacer algo por su vida. De que usted tiene que luchar por alcanzar la vida eterna, por encontrar esa puerta al redil de las ovejas. Y dice el Señor Jesucristo: yo soy la puerta de las ovejas. Usted no puede entrar por otro camino. Usted no puede entrar por el camino que el pastor le dijo. Usted tiene que encontrar el camino de regreso a casa que está en la Escritura. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. O sea que no hay otro camino, ¿verdad? No son sus obras. No es lo que usted haga con sus fuerzas para que usted se gloríe. Yo soy el camino, la verdad y la vida, sabiendo que Cristo, según San Juan 1, Él es el verbo. O sea que el camino es la palabra, hermano. Y nadie viene al Padre. O sea, vio que no dice nadie va. Entienda para que eso baje a su corazón. Nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si ve que no dice nadie va, porque Él y el Padre uno son. Porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible, dice la palabra, y yo lo creo con todo mi corazón. Jesús en Apocalipsis 1 dice: yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y soy el fin. O sea que yo soy el que estuve en Génesis y soy el que estuve en Apocalipsis. Fuera de mí no hay nada. Fuera de Él no hay nada, hermano. Usted fue comprado por un alto precio y fue precio de sangre. Fíjense que ayer me sorprendía de ver a los hijos de Caín en un programa de History Channel buscando el ADN de Jesús. ¿Cuándo lo van a encontrar? O es que ellos todavía creen, y eso que había un pastor, un teólogo, pero usted sabe que los teólogos están lejos del Señor. Buscando el ADN de Jesús. ¿Y quién dijo que Jesús tenía sangre humana? Si Jesús hubiera derramado sangre humana, usted y yo estuviéramos perdidos en el pecado. Porque para eso la sangre del Cordero en expiación hubiera quitado nuestros pecados, pero la ley dice que los cubría. Pero esa célula de sangre, cuando Jesús derramaba, porque la vida está en la sangre, cuando esa sangre era derramada, era la sangre de Dios. Dice la Biblia en el libro de Isaías, del profeta Isaías: es la sangre de Emanuel la que brotaba por esas venas, hermano. Y Emanuel es Dios con nosotros. Era la misma sangre de Dios la que nos dio un camino de regreso a casa, la que quitó la maldición del pecado sobre nuestras vidas. Pero usted no lo quiere aceptar. Usted acepta los dogmas de su pastor y de su iglesia. Usted acepta el dogma de Roma. Usted no aceptando a Cristo. Usted no lo quiere aceptar. Usted no lo quiere ver. Usted quiere darle la espalda.
Usted ve que están hablando de la palabra y corre y huye de él. Pero ¿cuánto sabemos que a los que antes conoció, a esos también predestinó para que fueran hechos hijos? ¿Cómo hacemos, hermano? Si él predestinó a unos para que pudieran adorarlo, por más que usted quiera, a la fuerza no va a poder entrar. Todo tiene que ser revelado en nuestros corazones. Y a los que predestinó, verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Los predestinó. ¿Sí ve que los predestinó? A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Usted sabe qué es ser justificado? Justificado es aceptar al Señor Jesucristo, aceptar su sacrificio. Y cuando usted ha sido justificado a través del bautismo en agua, justificado significa no hay pecado en él. Cuando usted ha sido justificado es porque en usted ya no ha habido pecado. Entonces a esos llamó y a esos también justificó y a esos también glorificó. O sea que aparte que los glorificó, los justificó, los pasó por las 3 edades de la gracia, los glorificó, le dio el bautismo del Espíritu Santo y los raptó de esta tierra, los sacó de aquí. Porque el mundo no es mi hogar, porque yo de pasada estoy. Usted tiene que entender que muchas veces se ha sentido incómodo en este mundo porque su naturaleza no es esta, hermano. Puesto los ojos en el Señor, todas las cosas que suceden son para bien. Usted tiene que entender que si a usted le han pasado dificultades en su vida, es un propósito que Dios tenía en usted. Usted no tiene que entender a Dios, usted tiene que creerle a Él. Y Él quiere que todos vengamos a ser salvos, que todos encontremos el camino a casa. Porque Él hizo la creación para que viviera con Él, para que lo adorara. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si ve cómo Dios organizó su iglesia de tal forma que usted pudiera entenderla. Si ve que si no es con la revelación, usted no podrá comprenderla. Si ve que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ¿quién dice el mundo que yo soy? Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, dicen los apóstoles. Otros dicen que eres Isaías. Otros dicen que tú eres Elías. Y Jesús le dijo, muy bien, eso dice la gente, pero ¿quién creen ustedes que yo soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo miró y le dijo, muy bien, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí también te digo que tú eres Simón, hijo de Jonás. O sea, Pedro tuvo una revelación y Jesús le da otra. Tu padre se llama Jonás y tu nombre verdadero es Simón. Así que sobre esa roca, no sobre Pedro, sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. O sea, que esa iglesia que tuviera la revelación de saber dónde estaba Cristo, dónde estaba la palabra en la edad, las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Una iglesia con revelación está más allá de las puertas del tiempo, hermano. Entonces, podemos entender la predestinación del Señor. No, yo no creo eso. Vamos al libro de Judas. Y le voy a demostrar que unos fueron predestinados para esa condenación. Libro de Judas. Vamos a leer el libro de Judas antes de Apocalipsis. Libro de Judas. Vamos a leerlo. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer el verso 3 en adelante. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Una vez, hermano. No es 4 veces. ¿No lo sentiste? ¿Viste el calor? ¿Sentiste el frío? No. El Espíritu Santo es sin emociones. Que una vez fue dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que de antes habían sido predestinados para esta
condenación. ¿Cómo hacemos si esta es la Escritura? Vuelvo y se las repito. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque hombres han entrado encubiertamente. Ustedes saben que yo les expliqué, la palabra religión significa cubierta. O sea, esos hombres entraron disfrazados de una religión falsa hasta el día de hoy. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, desde antes Dios sabía que esos malhechores nunca iban a creer la palabra de Dios. Usted no ve a Judas, es el Iscariote. Él fue condenado, hermano. Él fue predestinado para esa maldición, o Jesús no sabía. ¿Usted cree que Jesús no sabía que él lo iba a vender? Él sabía todo, pero la palabra tenía que cumplirse. Y estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Sí ve que estaba en medio de la palabra, pero su corazón estaba lejos de Dios. Sí ve que estaba con Cristo y caminó con Él, pero su corazón siempre estuvo puesta en el dinero. Estuvo puesta en otras cosas que no eran la palabra. Y por sus frutos los conoceréis. Entonces, Él nunca se iba a arrepentir porque fue predestinado para esa condenación. Entonces, esos hombres entraron encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia. Ustedes saben lo que es libertinaje, ¿eh? O sea, la gracia del Señor la convierten en desgracia. El Señor los quiere libertar, pero su vida los lleva a la porquería y a la inmundicia. Esos hombres convirtieron la gracia en desgracia, la de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan la palabra, niegan el verbo. ¿Sí ven? Entonces podemos ver a la luz de las Escrituras que Dios nos habla de vasos de honra y vasos de deshonra. Nos habla en Mateo 24 de cabritos y de ovejas, ¿verdad? ¿Quiénes son los cabritos, hermano? Esos que brincan de un lado para otro. Aquí está la verdad y después cogen para otro y la verdad está allá. No es allá, están haciendo... Yo conozco a muchos. Allá están sacando demonios, vamos. Allá están sanando enfermos, vamos. Allá están hablando la palabra. No, para allá no. Esos son legalistas. Esos son religiosos. Esos quieren vivir la palabra como está, pero eso ya no se puede. Todavía siguen pensando que la palabra debe vivirse en su carne. ¡Cuán errados están! Erraron las Escrituras. Erraron en encontrar el final de las Escrituras, el objetivo primordial de las Escrituras. Usted no puede seguir buscando a Dios para que lo vean. Usted no puede seguir buscando a Dios porque ni siquiera usted sabe el motivo por el cual lo está buscando. Usted tiene que buscar a Dios porque usted lo ama, porque usted se quiere rendir a Él, porque usted quiere servirle a Él, porque usted ya se cansó de servirle al mundo para poder servirle a Cristo. Entonces, tenemos que entender que esa iglesia predestinada por el Señor fue escogida desde antes de la fundación del mundo. Y tengo muchos versículos de la Biblia para demostrarte más. Si quieres vamos a leer otro más, Jesús. Vamos a leer Hechos. Vamos a leer el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a leer el verso 22 y 23. Varones israelitas, Hechos 2, vamos a empezar desde el 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Aleluya, Señor Todopoderoso. Dios no sabía. Dios sabe cuál es el fin de su vida, y la mía sí lo sabe.
Él sabe si usted le va a creer. Él sabe si usted está aquí y su corazón está lejos. Él sabe todo de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a sacar ese demonio de la incredulidad de nuestras vidas y que podamos rendirnos a Él. Leemos nuevamente el texto. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. O sea, que ¿quién las hizo? Dios. Por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. ¿Sí ve que Dios sabía todo? ¿Sí ve que Dios sabe cuál es el fin de su vida y el mío? ¿Sí ve porque hay una predestinación? Porque Él sabía, hermano. Él ya vio la película de nuestras vidas. Y Él sabe si usted se está burlando de Él o usted lo quiere amar de corazón. Él sabe si usted lo quiere honrar o lo quiere deshonrar. Él ya sabe todo. Y solamente los valientes encontrarán el regreso a casa. El reino de los cielos sufre violencia, dice la palabra. Y solamente los violentos lo arrebatan. La Biblia dice que los pasos del justo son direccionados por Jehová. Cuando usted se rinde a Él, los pasos suyos son guiados por Él. Pero si usted está en Él, no tenga miedo de conocerlo ni de abrirle su corazón para que Él pueda llevarlo a ser un predestinado. Hay unas mesas hermosas esperando por una novia, hermano, de una fiesta, en la fiesta de la boda del Cordero. Mientras la iglesia de Dios será raptada de aquí, habrá juicio y condenación para un pueblo que se queda, hermano. Hemos leído una sola palabra, hemos contestado una sola pregunta y mira el tiempo que va. Vamos a contestar una pregunta y dejamos el resto para mañana será. Sacamos un tiempito mañana. Vamos a contestar una pregunta. Jesús, preguntan, ¿Jesús descendió al infierno? ¿Hay un texto bíblico que nos pruebe de que Jesús descendió al infierno? Vamos a leer. Para una pregunta bíblica debe haber una respuesta bíblica. Vamos a leer el libro de Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Vamos a leer el capítulo 3. Vamos a leer el verso 17 al 22. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esta pregunta. Leemos esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice Primera de Pedro 3:17. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual también fue, escúcheme, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Si ven que Jesús descendió a los infiernos y le predicó las almas encarceladas del diluvio, a los que rechazaron la predicación de un profeta que era Noé, de que iba a llover y ellos no quisieron oír, pero Jesús hoy está predicando, hermano, en los infiernos a esas almas encarceladas que le dieron la espalda al Señor. Ahí está demostrado que bajó, que descendió y predicó las almas encarceladas. Pero vamos a leer otro texto. Vamos a leer el libro de Efesios, el que yo estaba leyendo ahorita. Vamos a Efesios. Vamos a leer el capítulo 4. Efesios 4. Versos 7 al 10. Efesios 4, del 7 al 10. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió,
¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Si ve que la palabra nos muestra una vez más que Él descendió, que Él entró, que Él subió y descendió a las almas encarceladas a predicar la palabra de vida, de que hay un camino para todos nuestros errores, de que hoy nos está diciendo, hermano, que direccionamos nuestra vida a Él, que apague el televisor, que apaguemos el computador y lo miremos a Él, que nos esforcemos porque el tiempo no es más, que no hay momentos más para preguntar y pensar en otras cosas que no sea Él. Entonces, aquí estamos viendo con la Escritura que Él sí descendió a los infiernos y predicó a las partes más bajas de la tierra, que sabíamos que es el infierno, y predicó las almas encarceladas, como la palabra nos dice. Entonces, tenemos una pregunta que dice, ¿qué significado tiene para un cristiano la cruz? ¿Qué significado tiene para un cristiano la cruz? Espérense un momentito. Tengo otra pregunta aquí y voy a ver si encuentro la respuesta. No. Vamos a contestar la respuesta esa. ¿Qué significado tiene para un cristiano la cruz? Una pregunta que nos hizo ayer la hermana Isabel Cabarcas. Vamos a contestarle con respecto a la Escritura. Vamos a leer el libro de Filipenses 3:17. Vamos a Filipenses 3:17. Dice la palabra del Señor: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis con nosotros. Hermanos, sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo. ¿A quién teníamos que imitar? ¿A quién tenían que imitar los filipenses? En la primera edad de la iglesia, ¿quién era el ejemplo a seguir? Era Pablo. ¿Sí ve? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad lo que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de Cristo, de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Se convirtieron en enemigos de Cristo. Conozco a muchos. La cruz es el símbolo más grande del cristianismo. Amén. Es el símbolo más grande que usted y yo podemos tener como cristianos. Que la iglesia romana la pervirtió, como siempre Roma ha pervertido todas las cosas que son del Señor. Así como ha pervertido la palabra del Señor, así como quiere pervertir al hombre, de esa misma forma. Pero el símbolo más grande para el cristianismo es la cruz. Imagínense que la historia nos muestra, los historiadores, que los cristianos de la antigüedad andaban con una cruz arrastrándola por todo el camino. No sabían. Eso los identificaba a ellos. Por eso, cuando los veían, se convertían en enemigos de esa cruz. No querían verla. Así como hay muchos cristianos evangélicos que ven la cruz y salen corriendo como si fueran vampiros, sin saber dónde está la verdad. Entonces el símbolo más grande del cristianismo es la cruz. Usted puede cargar una crucecita aquí como símbolo. Usted cada vez que vea esa cruz, usted no la va a adorar a ella. Usted va a recordar que un día hace más de 2000 años el Rey de Reyes y Señor de Señores tomó ese puesto para que usted y yo pudiéramos ser redimidos. Nunca podremos olvidarnos de la cruz. La Biblia dice: maldito es cualquiera que era colgado en un madero. Maldito era cualquiera que fuese colgado en un madero. Eso lo dice el libro de, creo que es de Gálatas. Vamos a leerlo. Gálatas 3. Gálatas 3:13. Vamos a leerlo. Gálatas 3:13 dice:
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Sí ven? Todo lo que Jesús tuvo que pasar por usted y por mí, rebelde. Y cuando me digo rebelde me lo digo yo a mí mismo. Cuán rebelde soy yo aún, que no creo el amor tan inmenso que Él sintió por nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea que la ley era una maldición para el hombre porque nadie la pudo cumplir. Porque si un hombre se hubiese justificado por la ley, entonces de nada servía el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Sí ve? Porque usted podía encontrar el camino al Señor solamente cumpliendo la ley, pero como nadie la cumplió, porque el que tenía la ley, ¿quién era? El diablo, dice la Biblia. Era el ángel o es el ángel acusador. Cada vez que usted comete un error, él corre al Señor y mira a tu hijo, mira lo que hizo, mira lo que sigue haciendo. Pero él no lo puede ver a usted, porque él solamente mira y ve al cordero que murió por usted. Sí ve que todos los pecados de la humanidad corrieron sobre ese cordero, y cuando el ángel acusador va y lo señala a usted, el Señor solamente ve el que murió por usted. Es que ya el cordero murió por los pecados y los errores de él. Eso no quiere decir que usted puede jugar con la gracia. Tenemos que tener la vida en un balance, porque los hijos de Dios no pecan ni si quieren, porque el Espíritu de Dios permanece en ellos. Entonces, ¿sí ve lo que acabamos de leer en el verso 13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Miren, por eso es que los cristianos evangélicos hoy, los mal llamados así, cuando les muestran una cruz, parece que, como les dije, como si fueran vampiros, corren. No, eso no. Maldito era todo el que era colgado en un madero, mas no el madero. Jesús se hizo maldición por usted y por mí. Él recibió la maldición que el mundo quiso poner sobre usted y sobre mí. Él ya se la llevó. Al momento que usted lo acepta, ¿usted cree que con alguna brujería va a llegar a su vida? ¿Usted cree que cualquier maldición generacional que lanzara cualquiera se tiene que romper porque Él se la llevó en la cruz del Calvario? Porque Él cargó con todas nuestras aflicciones. Entonces Él se hizo maldito por usted y por mí. Por eso es que el Espíritu de Dios lo dejó. Por eso fue que Él gritó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque cuando donde hay pecado, Dios no puede morar. Y Él sintió todos los dolores porque el Espíritu de Dios, siendo santo, tuvo que salir a lo que el cuerpo se convirtió en maldición por nosotros. Entonces, no fue la cruz, fue Él por nosotros. Tenemos que saber y colocar las escrituras para que podamos ver la gloria de Dios en medio de nuestras vidas. Entonces, sí podemos entender lo que significa la cruz para un cristiano. Vamos a leer 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1, versículo 18. Dice el apóstol Pablo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Sí ven lo que significa la cruz para un cristiano? ¿Sí ven lo que usted tiene que entender? Que ahí entró nuestra salvación. Que de ese día, de ayer, hace más de 2000 años, entró bendiciones a nuestras vidas. Estamos en el lugar más seguro que nunca habíamos estado. Entonces tenemos que entender en quién hemos creído. Vamos a leer otro versículo del apóstol Pablo en el libro de Gálatas 6:12, y con esto terminamos. Apóstol Pablo, Gálatas 6, versículo 12. Dice la palabra del Señor: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os escribáis. Todos los que quieren, vamos a leer desde el principio: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución. Esto a causa de la cruz de Cristo. Porque la cruz
era la que tipificaba el cristianismo, porque ellos no andaban con la Biblia en la mano, ellos andaban con la cruz arrastrándola y todo el mundo sabía, mira los seguidores de Jesús, ahí van los cristianos eso, ahí, y recibían el vituperio y el señalamiento. Entonces de esa forma debemos entender que la cruz es el símbolo más grande del cristianismo, es el símbolo de amor más grande que Jesús le pudo dejar a la humanidad. Es lo que debemos entender y comprender. Entonces, esperemos que estas respuestas hayan llenado un poquito los vacíos de preguntas en sus corazones y que el Señor pueda llenar nuestras vidas. Vamos a hacerle una oración a Dios y a darle gracias por su amor y por su bondad. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Padre Eterno, queremos darte gracias, Señor, por tu inmensa bondad, por tu amor, por permitirnos poder reunirnos, Señor. Pensamos que no nos íbamos a demorar, pero nos extendimos mucho y ese eres tú, Señor. Nosotros no podemos encamisar al Espíritu Santo. Cuando Él se abre y quiere hablarnos de pico a pico, aquí estamos como las águilas, Señor, para poder entender y comprender qué es lo que tú quieres para nosotros. Sabemos que quedaron varias preguntas pendientes, Señor, pero todo aquel que quiera hacer preguntas, ahí está el Facebook para que las haga por ahí, o mi WhatsApp para poder contestarlas a la luz de las Escrituras y que el Espíritu Santo de Dios pueda darnos la revelación de poder entenderlas, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Permite, Señor, que el resto del día sea siempre tú delante de nosotros, Señor. Envía ángeles, custodios y protectores con sus espadas desenvainadas, Señor, para que acaben con cualquier acechanza que el maligno quiera poner en nuestras vidas. Llévate las discusiones, las peleas, las angustias de nuestras vidas, el desespero, Señor. Ayúdanos a confiar única y exclusivamente en ti, a saber que estamos en tierra fuerte, Señor. Estamos en la torre fuerte, en el lugar seguro donde las pestes no podrán entrar, Señor. Bendice nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos y ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de un mundo oscuro y moribundo. Te damos la gloria y la honra y la alabanza en el nombre glorioso de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén y amén. Entonces, ya saben, sigan enviando sus preguntas, que mañana vamos a continuar un ratico hablando de ellas, haciéndole un homenaje a la resurrección del Señor Jesucristo, para poder entender un poquito a qué nos ha llamado el Señor. El Señor Jesucristo los bendiga y derrame bendiciones abundantes sobre cada una de nuestras vidas. Tengo un hogar más allá del puente. Oh sí, Padre, tengo un hogar en la tierra eterna, donde no entrará la muerte, donde feliz seré por siempre. Tengo un hogar más allá del puente. Tal vez usted en este caminar le ha tocado la triste experiencia de ir a dejar a un ser amado a la tumba. Bien, tal vez papá, mamá, un hijo, un hermano, tal vez alguien está allá. Pero qué dulce, hermano. Qué cosa más dulce es tener la esperanza de que no está todo perdido. Amén. Que una de estas mañanas lo veré otra vez. Aleluya. ¿Cómo será eso, hermano? Si tan solo es